Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 26 de febrero del año 2023, aconteciendo en su ser siendo procesos de transformación de una conciencia ambiental, del orden natural, acerca del demonio, del pecado y de la culpa, que al igual acontece de forma adversa, perversa y reversa a la voluntad del Dios Padre, que es bendición, que es caminar a la derecha de Dios y que es hacer su santa voluntad. La desobediencia de nuestros primeros padres, como se ha conseguido desde la historia sagrada en el Génesis, Adán, la semilla, como le dicen los hermanos originarios, y Eva, el vientre, pero que según la narrativa, la metáfora, la alegoría hecha en este libro sagrado, que tiene acontecimientos históricos en tanto la presencia de la familia sagrada en el Padre Celestial y en el Espíritu Santo Paráclito y en la prefiguración del Hijo de Dios. Porque aún hablando del reino de Dios, el Edén, por esta representación social, cultural y antropológica, ya deja una impronta trazada desde esa primera generación de la humanidad que somos siendo en esta terrenalidad, pero que desde antigua se conocía allí el río Éufrates, el Tigris y toda esta región del jardín del Edén, que es real, que tiene una sintonía biológica, geológica y cosmotelúrica, además de ontológica, un ser vinculado con sus realidades propias de un hombre que por el soplo divino, tomado de la tierra y del agua, hecho arcilla, el barro, del cual procede el humus, la materia orgánica que somos siendo en este biotraje, contenido allí el Espíritu de Dios, la partícula de la divinidad, porque en ese soplo divino, la palabra de Dios es el verbo, que el antiguo Israel es la acción creadora de ese siendo en el Edén, y de ese ser estar habitando, estética, poética y proféticamente, porque esa revelación que se hace allí a través del Padre Creador, amigo íntimo de Adán, ADN, la huella que deja plegada en la humanidad, como semilla, valga la redundancia, viviente de vida eterna, porque no se pensaba en ello. Es la prefiguración que todo ser humano habría de tener pensando en plenitud, en lo que sería felicidad, lo que sería libertad, lo que sería paz, por citar solo tres de los virtudes que acogen en lo que nos interesa la vida cristiana a Cristo, que es luz de justicia divina, sal de la tierra y por lo tanto testigo fiel de la verdad, como camino para entretejer nuevamente cielo y tierra en un proceso subsiguiente al que se desató por el pecado original. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación
Escuela de la Conciencia Ambiental en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, en el atardecer. Luego de las 3:30 de la tarde, en el horario del meridiano de Greenwich, cerca del Ecuador, que es la zona vinculante de este río Piedras al río Cartama y tributario al río Cauca, desde el occidente antioqueño hacia la costa atlántica, donde desemboca en el río Magdalena. Esa descripción que se hace así simple para poner de contexto, que hoy 26 de febrero del año 2023, años después de Cristo y muchos más años antes de Cristo, con la historia de nuestros primeros padres, sitúa un lugar espaciotemporal y energéticamente conectado con una realidad. Ese paraíso, ese jardín del Edén, ese imaginario de muchos seres en la historia de la humanidad, tiene que ver con la gracia de Dios, el don de Dios en materia de tener todas esas dádivas, gracias, además de dones y talentos humanos que constituirían un carisma como unidad de estudio. Sería preguntarnos en ese orden de ideas, el carisma como tal, el centro de gravedad, el lugar geométrico, el punto de concurso de lo que serían la gracia como tal, esas cualidades esenciales del ser, los dones que obra el Espíritu Santo por virtud de la acción creadora, y de esa fuerza transformadora desprenderse unos dones, unos talentos, talentos que se habrían de representar sistémicamente en círculos de confianza, de una manifestación real de un Dios que ama, ha amado y amará siempre a sus criaturas, la creación, y por tanto lo que sea creable desde ahí. Llega la mujer, Eva, y también en las alegorías de que sale de una costilla, pues también se interpreta desde allí en gracia del Espíritu Santo, que es lo más cercano al corazón y representa que es la unidad en la diversidad, hombre-mujer, macho-hembra, masculino-femenino, como sexo, como género y como virtuosidad, porque la condición sexuada se refiere a la materia, al corpus, a lo natural. El género, ya la ascendencia, que tiene que ver más con la memoria neuronal y espiritual, que es la conexión raquídea de la columna vertebral con el cráneo, a la región pineal, desde una perspectiva científica, pero que desde una perspectiva de creencia por la fe en gracia de Dios es simplemente una vinculación triádica del sistema nervioso, del cerebro, de la mentalidad, con el sistema sutil, espiritual y amorfo de lo que es la naturaleza divina, en un corpus.
el árbol del fruto prohibido en el centro, que es allí la tríada, ese árbol dando frutos en perspectiva espaciotemporal energética, se diría desde el plano cartesiano futuro, aunque no existe, sino como una manifestación posterior. Es un juego de escenarios, una dinámica de procesos y unas derivaciones asociadas a ellos que no son imaginables, dimensionables y manejables por lo humano desde su propia humanidad, sino que muestra la plena dependencia de la criatura con el Creador, de lo singular con el absoluto que es Dios, en su Santísima Trinidad, Padre Celestial. Ahora sí cabe hablar Jesús, Cristo, su Hijo unigénito, Hijo de María Santísima, su Madre, y de San José, su Padre putativo y esposo castísimo de la Santísima Virgen María, que ya representa la arqueología de esa familia sagrada de Jerusalén, la Nueva Sion, nacido en Belén. Entonces ya nos trasladamos del escenario del Edén a Belén, en lo que representa la huella ancestral de la familia humana. En Adán y Eva vendrían después Caín y Abel y Sem. En estos días, en gracia de Dios, hemos venido meditando en la palabra de Dios, solo que hoy, por ser domingo, día que dominó el Señor, primer domingo de Cuaresma del ciclo ordinario, ciclo del orden natural de la creación, se retoma del Génesis esta maravillosa metáfora, alegoría e ilustración que bien puede surgir de la época del medioevo, hace más de 500 años, pero que los libros sagrados, tomando en ellos apócrifos y otras lecturas no consideradas santas, por lo menos inspiradas por el Espíritu Santo y derivadas de una interpretación acorde a las realidades de las humanidades en sus complejidades. Quiere decir ello que cientos de miles de años, miles de millones de años, años luz dentro de la eternidad, despliega un incalculable por la mente humana número, si es que se le pudiera medir. A Dios, quién le ha asesorado, quién le ha cuantificado las cosas y quién le ha puesto medida en la lógica humana. Siempre que exista esa prefiguración, ha habido en gracia de Dios una virtud asociada a esa capacidad mística, espiritual, sutil, de polinización, como criatura otra de las demás criaturas que habitan el universo, de los universos que somos siendo como criaturas, que es una unidad completa, perfecta, en el Edén, en el paraíso, en el reino de los cielos. Origen, puesto allí desde Adán y Eva, pero que ha de ser el fin por la prefiguración. Es una referencia que ya existe espiritual, mental y materialmente para orientar los procesos de vida de una concienciación que empieza siendo ambiental y se va replegando de manera sideral todo el planeta Tierra y planetas otros para llegar a una dimensión celestial, que no se podrá decir que esa dimensión celestial es el concurso de todos los astros, planetas y estrellas, no, es inimaginable, nadie sabe, por lo menos en vida.
alguien que haya habitado y alguien que esté con nosotros habitando este planeta. Podría decir, contar o definir qué es el cielo, qué es el reino de los cielos, qué es el nuevo Edén, luego de la realidad plena, que fue la expulsión del paraíso, la expulsión del reino de los cielos prefigurado, porque ese es el referente. Por eso, en la meditación de la palabra de Dios esta mañana se hacía profundización en el contexto del Oriente, donde nace la luz del Oriente, Jesús. Todo va relacionado hacia una nueva versión de esa que ya presupone o prefigura o antepone una previa configuración por Dios de lo que es el habitar estético, poético y profético de un paraíso. Y que todo eso es simplemente una impronta que a nivel de ensoñación, de imaginación y de proposición humana, por el devenir, el acontecer, el transitar un día a otro, de la noche al día, del día a la noche, y en ciclos recíprocos, tiempo seco a tiempo húmedo, hablando de esta zona ecuatorial, por eso ahora se relacionaba a ello, que habrá tener otra consideración ya en zonas tropicales, con las 4 estaciones. De hecho, esta zona no tiene estaciones y equivocadamente, aún por la misma ciencia, se habla de verano e invierno. No, hay estado seco, estado húmedo, y hay una transición. En la primavera, el otoño, el invierno, el verano, en zonas como las que se refieren ahí en la Sagrada Escritura, han de suceder en lo que para hoy día se tiene en Jerusalén, en Belén, en Galilea. Y por ello la Iglesia ha tomado como referencia, aclarando la Iglesia católica y apostólica, basada en los apóstoles, los evangelios y discípulos de estos apóstoles y evangelistas, que así como bien San Pablo en su carta a los romanos ya empieza a considerar en la palabra de Dios hoy la relación entre lo que es Adán en el origen y lo que es Adán en el renacimiento, entre comillas, de una esperanza basada en la fe que le da confianza a la humanidad en la salvación. Fe, confianza y esperanza de una libertad, de una paz, de una felicidad, que es la plenitud que viene a dar Jesús, más que a la ley, porque si no fuera por la ley no se podría hablar de delito. Y entonces ya aquí aparecen los hechos, Adán, Eva, Adán y Eva, y de ahí las descendencias, pero entonces empieza, ¿cuál es la cosa juzgada o el objeto de estudio desde el derecho positivo? Hubo una violación a un mandato de la ley, no comer del fruto prohibido, y podrían comer de todos los otros. Y aparece en la figura de la serpiente, el patán, el enemigo, seduciendo. Se dice que a Eva, pero también seguramente por estar habitando el mismo territorio, los mismos contextos, la misma realidad, habría de estar coqueteando, como se dice, o insinuando a Adán, pero en este caso se sitúa en Eva y es provocada, es suscitada, es manipulada a
ese propósito o despropósito del patán, que es el desorden, que es esa ya no negentropía como un desorden ordenado, sino un caos. Ya no es cosmos, sino que es división, es partícula, es segmentación. Entonces empieza a vivir de ese ser con un mínimo de conciencia que aún tiene, de poder tener memoria, recordación de una prohibición, porque es basado en la fidelidad a Dios y en lealtad, principios. Lo decía el padre en la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes esta tarde, pues para situarlo en la mañana de las 10:30, pero ya hacia el mediodía tarde, se hace cuentas desde allí, en este momento que llega la inspiración, que en ese delito culposo, ya buscando quién tuvo la culpa, pues empieza la justificación dentro de lo que en lo humano corresponde a un porqué, a una respuesta, a un porqué, a un cargo de conciencia que le lleva frente a la culpa, disculparse, tratar de que la culpa desaparezca, pero ya lo obrado, el hecho, los actos han causado desobediencia a Dios desde antes de que ocurriera, del mero hecho de sentir, de pensar y de hablar, que sería el actuar. El haber entrado en conversación, en diálogo, más que en conversación porque no habrían versiones, simplemente dialogar con la serpiente, explicarle cosas que son de Dios. Y ahí viene también asociado a ese error, a ese fallo, a esa desatención de dialogar con la serpiente, en la figura del patán, del enemigo, a darle explicaciones que corresponden a un contrato, a un acuerdo, a una alianza con Dios, que le tiene confianza, que tiene esperanza en sus criaturas, por lo tanto tiene fe, porque Dios, a quien se le atribuye haber sido es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, también tiene fe en lo creado, en la creación y en lo que se puede crear de ahí con la criatura humana, en este caso, pensando ya la unidad, en esa diversidad para la universalidad de ese ser. Primero creó al hombre, luego crea a la mujer, pero se venía meditando en la palabra de Dios que ese ciclo de salir de una costilla Eva también se revierte cuando el hombre, en general, en lo genérico, en lo originario, que puede ser hombre-mujer, macho-hembra, sexo masculino, sexo femenino, sale del vientre la criatura, y si es macho en este caso Adán, pues entonces rompe esa dicotomía, esa discusión bizantina, ese estratagema ese sofisma de distracción, ese galimatías de muchos decir, pegarse de la letra, que es una discriminación, que es una exclusión, que es una mm, patriarcalización o una organización patriarcal de la iglesia, lo cual es completamente frente a esto, desacertado. Pero ese no es el objeto de la discusión, sino cuando ya cae en el pecado, ya hay un delito frente a una ley y mandato de Dios, una orden. Segundo, eso es de la ética, lo políticamente correcto, pero es de la moral, que es correcto ante Dios, ante su voluntad, se está divulgando algo que es íntimo, que es basado en fe, confianza y esperanza, que esa relación amorosa con Dios, ya ese amor que nos ha tenido el Padre Creador a través del Espíritu Santo, Paráclito, que es amor, y conoce toda la historia de la humanidad, la recorre desde el principio a fin y de fin a principio,
de lado a lado, como se dice, en todas las dimensiones, largo, ancho, profundidad, en sus vórtices, en sus elipses o circulares o círculos de fe, confianza y esperanza que conectan a la criatura con el Creador por miles y millones de años para llegar hasta hoy con esa información. Ya ahí rompe ese tejido, esas tramas de vital, esas tramas de vida eterna, porque ya muestra irremisiblemente la pérdida o la decepción o el dolo en la Sagrada Familia. Entonces empieza la justificación como un proceso. Dios mediante, en próximas declaraciones o ampliaciones o reflexiones alusivas a esta meditación, se podrá hablar muy bien ya con el Hechos de los Apóstoles que narra el evangelista San Lucas, el evangelista de la misericordia, la miseria en el corazón que sentía Jesús por lo humano, por la condición humana, por la dignidad humana, quebrantada, humillada, vulnerada por el tirano, el Patán. Y ese mismo hecho el que en el Evangelio de San Mateo, Jesús, cuando vive en carne propia, las tentaciones del Patán, relativos al pan, como comida, como hambre, como tener esa bulimia, esa gula, esa insaciedad en el nutrir no solo el cuerpo, sino también la mente, con las ideologías, las herejías, las distopías que se generan desde el Patán, que ninguna llena, miles de millones de versiones frente a una misma lectura de la realidad. Por ejemplo, este hecho de la expulsión del paraíso. ¿Cómo lo podrán interpretar el hecho de verse desnudos Adán y Eva y reconocer que lo están y sentir vergüenza? Ya hay una manifestación de que los mismos hechos en la justicia divina los delatan. Ya hace sentir que hay un delito culposo, gravoso, agravado, porque no basta sino la palabra que se haya traicionado para que desvincule de una credibilidad, de una inverosimilidad, de una originalidad. Ya todo parece ya fingido, reproducido y manipulado de lo prohibido para hacer ver culpable al otro, juzgar al otro y entrar en ese juego de un ciclo eterno, como decían los griegos, de no llegar a nada por estar buscando el problema, la solución al problema y generando otro problema allí, como hemos dicho en la ingeniería, ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Su servidor, amigo y hermano como perito del Tribunal Administrativo Superior de Antioquia, como ingeniero, ya técnicamente, y mirándolo allí científica y académicamente. Esa tríada, que serían las misionales, es objeto de estudio de la Fundación Cambio Gnosis, Dios mediante, en breve. Pero eso ya hace que, cuando se va a hablar de un estudio de impacto ambiental frente a ello, un diagnóstico que es un día, el conocimiento del día, en plenitud, mañana, tarde y noche. Ya desde la evangelización nos pone en los oficios de lectura. Ya nos sitúa la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas y las completas. Ya nos sitúa en eso que llaman examen de conciencia en la corporación ignaciana, Ignacio de Loyola, para mirar antes, durante y después qué hice, cómo lo hice y cuál fue el efecto de lo que hice y asumir
de ello sería una culpa, pero también un compromiso, una responsabilidad frente a restaurarlo de ser posible, pero en Dios, con Cristo, por Cristo, y a través de Cristo, que es el que hace la transformación, para luego ya, más que generar propósitos para un nuevo día, es el aprendizaje, la metacognición, que se aprendió y que cuál es el propósito de un nuevo día basado en un arrepentimiento, un reconocimiento de la culpa, el daño y el efecto, y cómo habría de ser su participación hasta el fin. Un proceso de conversión puede tardar toda una vida y mucha más dimensión en lo eterno. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.